Dicen ahí, se ve en mi pantalla, si me escuchan bien. Profe, sí se ve su pantalla y sí se escucha bien. Gracias. Entonces, entramos a esta nueva unidad de fisiopatología del sistema renal y como siempre vamos a hacer, ¿cierto?, un pequeño recordatorio de las cosas más importantes de este sistema renal y las que nos van a ayudar, ¿cierto?, a determinar si una persona tiene alguna patología renal o no. Entonces, recordemos, ¿cierto?, cuáles son las funciones de este sistema renal, perdón. Regula el volumen de líquido extracelular, por lo tanto, también nos ayuda a regular, ¿cierto?, la presión arterial. Regula la osmolaridad, ¿cierto? Mediante el riñón podemos eliminar exceso de sodio, ¿cierto?, exceso de potasio, o reabsorber sodio, potasio. Esto nos ayuda también a mantener el equilibrio iónico. Perdón, recuerden ustedes que algunos iones son importantes, ¿cierto?, para diferentes procesos. Sodio, por ejemplo, ¿cierto?, para todo lo que es contracción, el aparato excitoconductor del corazón, ¿cierto?, el potencial de acción, ¿cierto? El potasio también nos ayuda a mantener, ¿cierto?, esta diferencia de potencial de membrana. El calcio es importante para la contracción muscular, para la contracción de los cardiomiocitos, etc. También nos ayuda a regular el pH. ¿Recuerdan ustedes que se podía eh, liberar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esta fórmula que era agua más CO2? No está en esta diapositiva, pero que nos ayudaba a regular el pH, eliminando, por ejemplo, protones e hidrógenos o formando anión bicarbonato, ¿ya? Y además nos ayuda a la eliminación de desechos y producción de hormonas. ¿Qué hormona era importante que produce el riñón? ¿Cuáles hormonas produce el riñón? La eritropoyetina, ¿ya? ¿Qué más? ¿Recuerdan? La renina. También producen la renina, exactamente, ¿cierto? Y la eritropoyetina favorece la formación de glóbulos rojos, ¿cierto?, en la médula ósea, y la renina participa de este eje renina, angiotensina, aldosterona para regular la presión arterial, ¿sí? ¿Cómo ocurre? ¿Cómo está formado? Primero que nada, teníamos, ¿cierto?, tenemos el riñón está formado por, ¿cierto?, los glomérulos, y en los glomérulos se encuentra este corpúsculo renal, ¿sí? Este corpúsculo renal tiene un polo vascular y un polo urinario. En el polo vascular se encuentra la arteriola aferente, por el cual va a ingresar la sangre, ¿cierto? Y esta sangre va a ser filtrada en el glomérulo renal, ¿sí? Lo que no se filtra, lo que se filtra va a pasar a la cápsula de Bowman. Lo que no se filtra va a salir por la arteriola eferente. Lo que se filtró pasa de la cápsula de Bowman al túbulo contorneado proximal, que sería el polo urinario. ¿Qué se filtraba y qué no se filtraba por este glomérulo?
proteínas se filtraban, glóbulos rojos, sodio, potasio, agua. ¿Qué se filtra? ¿Qué no se filtra? ¿Lo recuerdan? Filtramos, ¿cierto? Agua, iones, ¿cierto? No se filtran proteínas, una, por su gran tamaño, y dos, por la carga negativa que tienen las proteínas, que se repelen, ¿cierto?, de esta membrana que tienen los podocitos, que son estas células que recubren estos pequeños vasos sanguíneos, ¿sí? Y no se filtra tampoco los eritrocitos. Por lo tanto, si nosotros encontramos proteínas en la orina, ¿qué nos está indicando? O si nosotros encontramos eritrocitos en la orina, ¿qué nos indica? Que hay un problema renal. Exacto, ¿sí? Entonces es importante que ustedes sepan qué se filtra y qué no se filtra, que repasen esa materia que vimos el semestre pasado, que puede estar yo sé que está por ahí, quizás un poco olvidada, pero repásenlo para ver qué se filtra y qué no se filtra, ¿sí? Entonces, este corpúsculo renal forma, ¿cierto?, parte del nefrón, que es la unidad funcional de este riñón. Y la excreción urinaria de una sustancia va a depender de su filtración, cuánto se filtra, ¿cierto?, en el glomérulo, de su reabsorción desde los túbulos renales hacia, ¿cierto?, los capilares que rodean el nefrón, y de la secreción. Las células que forman estos túbulos renales secretan sustancias hacia el lumen de estos túbulos renales, ¿sí? Veamos acá, ¿cierto? Acá tenemos un... básicamente, digámoslo así, este es un nefrón, ¿cierto? Tenemos acá nuestro glomérulo, donde se va a filtrar una sustancia X hacia la cápsula de Bowman. Esta sustancia X va a viajar, ¿cierto?, después por nuestros diferentes túbulos que tiene este nefrón, se puede reabsorber hacia los capilares peritubulares, o desde los capilares peritubulares se pueden secretar sustancias. Por lo tanto, la cantidad excretada, perdón, de un soluto, de una sustancia, va a depender de la cantidad filtrada, menos lo que se reabsorbió, más lo que se secretó. ¿Ya? Entonces, la cantidad de una sustancia excretada por la orina es el resultado del pasaje por este nefrón. Cuánto se filtra, cuánto se reabsorbe y cuánto se secreta. Esta excreción, entonces, depende de la filtración glomerular, depende de la reabsorción y de la secreción. Vamos a recordar, la filtración glomerular, ¿cierto?, es cuánto se filtra de los capilares glomerulares hacia la cápsula de Bowman, ¿sí? Y en promedio nosotros filtramos alrededor de 180 litros de sangre, ¿ya? No se deben filtrar células ni proteínas, ¿ya? Y el filtrado básicamente depende de este calibre de las arterias aferentes y eferentes, ¿ya? Y depende también de la presión, ¿cierto? Aquí va a haber una presión del capilar glomerular, y acá vamos a tener una presión en la cápsula de Bowman, y eso va a permitir que ciertas sustancias, ¿cierto?, depende del tamaño, filtren hacia la cápsula de Bowman.
pero no filtran proteínas ni células, ¿ya? Entonces, luego viene la secreción tubular. Tenemos nuestra arteria renal, tenemos una arteriola eferente que va a formar el capilar glomerular. Lo primero es, se filtra, ¿cierto? Lo que no se filtró sale por la arteriola eferente y desde estos capilares peritubulares se pueden secretar sustancias hacia estos túbulos renales, ¿ya? Entonces, la secreción tubular es movimiento de un soluto desde el interior de estas células tubulares hacia el lumen para luego ser excretado. Y también tenemos reabsorción, que desde el túbulo renal, ¿cierto? Nosotros podemos reabsorber sustancias hacia el capilar peritubular. ¿Qué reabsorbemos? ¿Se acuerdan que se reabsorbía? ¿Qué sustancias se reabsorben? Agua, sodio, potasio, ¿sí? Todas esas sustancias se reabsorben. Entonces, lo excretado finalmente va a ser lo que se filtró más lo que se secretó menos lo que se reabsorbió. ¿Queda claro esa parte? A repasar sistema renal, ¿ya? Fisiología del sistema renal. Esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? La cantidad excretada es lo que se filtra, menos lo que se reabsorbe, más lo que se secreta de una sustancia, ¿ya? Imagínense que nosotros filtramos, se filtra por el riñón 180 litros de sangre al día. O sea, ¿cuántas veces tiene que pasar? ¿Cuánta sangre tenemos nosotros en nuestro cuerpo? Entre 4,5 a 6 litros. O sea, para que pasen 180, se filtren 180 litros por el riñón, ¿cuántas veces nuestra sangre pasó completamente por el riñón? Si consideramos 6 litros de sangre. 30 veces toda nuestra sangre pasó por el riñón en un día. Pero obviamente nosotros no excretamos esas 6 litros de sangre. Por lo tanto, ¿cierto? Hay sustancias que se tienen que reabsorber, agua, ¿sí? Y hay otras que se tienen que secretar. Por ejemplo, para mantener el equilibrio del pH, ¿cierto? Hay sustancias que se deben secretar. Por ejemplo, si nuestro pH está muy ácido, se van a secretar protones y hidrógeno. ¿Ya? A repasar todas esas partes. Bueno. Sí, profe, disculpe. A repasar. Y chicos, si les hago una pregunta y no saben, digan, no me acuerdo, no sé, es válido. Yo sé que es harta materia y que hemos visto harta materia el semestre pasado y ahora más materia, entonces, pero hay cosas que tienen que ir repasando para poder entender cómo va a funcionar, cuando hay patología. ¿Ya? Ustedes ven un examen de orina, perdón, y dice que tiene proteínas, nosotros tenemos que saber que las proteínas no se filtran. Por lo tanto, si yo tengo proteínas en la orina, es porque tengo alguna afección renal, ¿sí? Entonces, ir relacionando qué se filtra con lo que no se filtra para nosotros poder
saber, al mirar un examen de orina, si hay patología o no. ¿Ya? Esa es la mejor, uno de los exámenes principales que se hace para determinar patología renal, examen de orina, ¿ya? Entonces, también recuerden ustedes que teníamos la tasa de filtración glomerular, ¿sí? Esta se usaba para evaluar la función renal. Entonces, esta evaluación de la función renal, nosotros la podíamos determinar mediante esta velocidad de filtración glomerular, y que básicamente es la velocidad a la cual el plasma es filtrado por el glomérulo. Entonces, si tenemos una sustancia, dice que ha sido clarificada completamente del plasma por filtración, se puede usar para medir la velocidad de filtración glomerular. ¿Qué sustancia podíamos usar? ¿Qué característica tenía que tener esta sustancia? Que solamente se filtre, que no se reabsorba y que no se secrete. Entonces, la cantidad filtrada sería igual a la cantidad excretada. Y esa sustancia nos puede ayudar a evaluar la velocidad de filtración glomerular. ¿Cuánto está pasando, cuánto es filtrado en el glomérulo por minuto? ¿Ya? Y esta sustancia que nosotros usábamos era una que que se utiliza mucho en práctica, que es la creatinina. ¿Ya? Y que esta creatinina es producto, como dice, intermediario, ¿cierto?, del metabolismo de la creatinina en el músculo esquelético. La creatinina filtra libremente del glomérulo hacia la cápsula de Bowman, no se reabsorbe, no se metaboliza, no se secreta. Por lo tanto, la cantidad de creatinina excretada por la orina es igual a la cantidad filtrada por el glomérulo en el mismo tiempo. Por lo tanto, usando la creatinina, yo puedo evaluar, ¿cierto?, la función renal midiendo la velocidad de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Consultas? Eso lo vimos el semestre pasado. Entonces, pero si tienen dudas, es el momento de hacerlas. ¿No hay dudas? ¿Qué usábamos nosotros para determinar esta velocidad de filtración glomerular? Usábamos la fórmula de Cockcroft-Gault, que la ventaja es que no requiere recolección de orina, que nos da la velocidad de filtración glomerular en miliminutos, y nosotros solamente tomamos una muestra de sangre y medimos la cantidad de creatinina en el plasma. ¿Ya? Usamos la edad del paciente, el peso corporal del paciente y corregimos si es mujer o no. Entonces, tomando una muestra de sangre, nosotros podemos calcular la concentración de creatinina en el plasma, y mediante esta fórmula nosotros podemos calcular la velocidad de filtración glomerular sin necesidad de recolectar orina. ¿Y por qué usamos la creatinina? Porque la creatinina se filtra completamente en el glomérulo, no se reabsorbe y no se secreta. Por lo tanto, lo filtrado va a ser igual a lo excretado. ¿Sí? ¿No? ¿Están ahí todavía? Por lo menos, estimados, estimadas. ¿Siguen al otro lado? Sí, profe. Sí, están ahí, ya. Eso es bueno, saber que no estoy hablando sola. Entonces, con esto, nosotros con una muestra de sangre, midiendo la concentración plasmática de creatinina, podemos calcular la velocidad de filtración glomerular y con eso evaluar cómo está funcionando nuestro riñón. ¿Ya? Aparte de eso, se hacen distintos exámenes para evaluar cómo está funcionando nuestro sistema renal. Lo que se llama clearance de creatinina y creatinina en sangre.
para evaluar, ¿cierto?, creatinina en sangre. Nosotros tomamos una muestra de sangre y medimos la concentración de creatinina sérica, ¿cierto?, que se mide en el suero, en el plasma. También podemos tomar una orina de 24 horas y evaluar la concentración de creatinina, ¿ya? Y eso es lo que se llama clearance de creatinina, ¿sí? Tomar esta muestra de orina. Y tenemos valores que son estándares, ¿cierto? Que nos permite calcular, que nos permite ver si nuestros valores de creatinina están normales, tanto en orina como en sangre, ¿sí? En mujer, por ejemplo, la creatinina sérica es 0,6 a 1,1 miligramos por decilitro, en hombre 0,7 a 1,3. En orina se calcula por peso corporal, es 11 miligramos por kilogramo, 11 a 20 en mujer, 14 a 26 en hombre. Y además, esta creatinina que nosotros tomamos en sangre, ¿cierto?, nos permite calcular la tasa de filtración glomerular. Entonces, estos son exámenes básicos que nos permiten evaluar la función renal. Muestra de orina y muestra de sangre. ¿Para qué? Para evaluar la concentración de creatinina, y con la concentración de creatinina podemos evaluar, ¿cierto?, cómo está la creatinina sérica, la creatinina en orina, y además con la creatinina sérica podemos evaluar la velocidad de filtración glomerular. ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Entonces, esta velocidad de filtración glomerular, esto es del año 2003 en Chile, ya una encuesta nacional de salud que define más o menos, ¿cierto?, cuáles son los valores según edad y sexo. Y podemos ver que estos valores, ¿cierto?, de velocidad de filtración glomerular van disminuyendo a medida que vamos avanzando en la edad. ¿Por qué creen ustedes que esta velocidad de filtración va disminuyendo a medida que avanzamos en nuestra edad? ¿Por qué vamos filtrando menos? Porque nuestra velocidad de filtración disminuye con la edad. ¿No? ¿No se les ocurre? Porque obviamente nuestro sistema, ¿cierto?, a medida que avanzamos en años, se va deteriorando, ¿cierto? Hay como una fatiga de material, digámoslo así. Y por eso la tasa de filtración glomerular uno la tiene que evaluar, ¿cierto?, dependiendo sexo y edad del paciente. Cada laboratorio, ¿cierto?, tiene sus estándares de acuerdo a los equipos que utiliza para medir, ¿cierto?, el, 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 el valor de referencia para edad y sexo, ¿ya? Además, esta velocidad de filtración glomerular nos va a decir si en qué etapa de insuficiencia renal estamos, ¿ya? Si nosotros filtramos mayor de 90 ml minuto, estamos en un daño que puede ser, por ejemplo, podemos encontrar proteínas en orina, lo que se llama proteinuria. Si filtramos entre 60 a 89 ml minuto, tenemos un daño leve, donde hay una disminución de esta filtración glomerular. Si ya filtramos entre 30 a 59 ml minutos, tenemos un daño, ¿cierto?, moderado. 15 a 29 ml minutos, tenemos un daño severo, ¿ya?, con esta disminución glomerular.
y si filtramos menos de 15 ml el minuto, o sea, nuestra velocidad de filtración es menos de 15 ml minutos, aquí tenemos una insuficiencia renal crónica terminal, donde se necesita la hemodiálisis para eliminar los metabolitos de desechos y probablemente este paciente requiera de un trasplante renal. Por eso es tan importante determinar, ¿cierto?, nuestra velocidad de filtración glomerular para saber en qué etapa de insuficiencia renal nos encontramos. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Chicos, chicas. Bueno, otros exámenes del sistema renal que nos ayuda a evaluar cómo está funcionando, ¿cierto?, nuestro sistema renal, es lo que se llama BUN, que es nitrógeno ureico en sangre, ¿ya? Y el ácido úrico. Viene, ¿cierto? El nitrógeno ureico en sangre proviene de la degradación de proteínas, ¿ya? Y es normal encontrar nitrógeno ureico en sangre, pero dentro de ciertos rangos. Si hay más o menos, no está indicando que hay una falla o hay un problema en el sistema renal, ¿ya? El ácido úrico proviene, ¿cierto?, de la degradación de las purinas, ¿sí? Que recuerdan que son las purinas, las bases nitrogenadas, ¿ya? Y aquí tenemos valores normales para mujeres y para hombres, ¿ya? Entonces es normal, son metabolitos de desecho el nitrógeno ureico y es el ácido úrico también. Son normal que nosotros encontremos, ¿ya? Y que nos ayuda a evaluar también nuestro sistema renal, el cómo está funcionando. Para el nitrógeno ureico en sangre, ¿qué muestra debo tomar? ¿Orina o sangre? En sangre, ¿cierto? Nosotros tenemos generalmente nitrógeno ureico en sangre, pero esto no tiene que superar este valor, ¿ya? Supera este valor quiere decir que estamos eliminando poco nitrógeno ureico en la orina. El ácido úrico nosotros lo vemos en la orina. Si este ácido úrico se filtra, se reabsorbe y se secreta, ¿ya? Entonces, por lo tanto, su excreción va a depender, ¿cierto?, de la cantidad filtrada, menos lo reabsorbido, más lo secretado. Y es importante, si nosotros no eliminamos el ácido úrico, podemos provocar una acumulación de este ácido úrico en sangre y eso nos promueve la enfermedad que se llama gota. No sé si la han escuchado alguna vez, la cual se genera, ¿cierto? Y generando también ser propensos a la formación de cálculos renales. Por eso es importante chequearlo también el ácido úrico. Otro examen es medir albúmina en orina. Nosotros tendríamos que tener los valores normales, son 0 a 10 miligramos por decilitro de albúmina en orina. Si tenemos más de 10 miligramos decilitros, lo más probable es que tengamos una falla renal. Recuerden que las proteínas no filtran, ¿sí?
estimados? ¿Siguen ahí? Los encuentro muy callados. Sí, profe, aquí estamos. Sí, profe. Aquí también. Si están, ¿no tienen dudas hasta el momento? Eh, Sí, muchas, ¿o no? sí, pero la he ido resolviendo las que tenía yo, usted misma las respondió. Ya, cualquier duda vayan interrumpiéndome, ya no se queden con la duda. Y a repasar sistema renal. Bueno, Bueno, profe. y también usamos imagenología para evaluar cómo está nuestro sistema renal. Rayos X, una TAC o una eco. Y acá tenemos una eh, eco, ¿cierto? Donde podemos ver acá una zona hipogénica, que es la zona cortical, y acá tenemos una zona eh, hiperecogénica, ¿ya? Que vendría siendo el seno renal. La corteza se ve hipogénica. ¿Qué quiere decir eso? Que se ve menos blanca en una eco, ¿ya? Y hiperecogénico se ve más blanquita, como más densa. Esta es una zona menos densa, y acá el seno renal es más denso. También podemos evaluarlo por un TAC, ¿cierto? Y pues esto nos sirve para ver el tamaño de los riñones, la posición de los riñones, etcétera, ¿ya? Y en esta, obviamente, aquí podemos ver riñones de tamaño normal, se observa, ¿cierto?, la corteza, acá donde se drena, ¿cierto?, a la zona, al seno renal, donde desembocan todos estos, lo que nosotros llamamos pelvis renal, ¿cierto? Donde es la orina que se va a eliminar finalmente. Entonces, esto se usa también en imagenología, ¿ya? Para ver el tamaño, para ver la forma, eh, no solamente de los riñones, ¿ya? Por ejemplo, una eco abdominal nos puede decir, por ejemplo, si tenemos cálculos renales o no, y dónde los tenemos. Si los tenemos en la uretra, en la vejiga, en algún riñón, ya eso lo podemos determinar mediante también imagenología. Una ecografía abdominal nos permite ver eso, ¿ya? Los rayos X, la verdad es que se usan casi nada, porque las que mejor resolución da son la eco abdominal, ¿ya? Eh, donde el médico tiene que especificar si, ¿ya? Es importante para el radiólogo, la persona que está haciendo esta imagenología, saber lo que tiene que buscar. Porque si yo le pongo eco abdominal, se puede fijar en el hígado, en el páncreas, intestino, y la verdad que nosotros queremos ver algo renal. Entonces se le especifica eco, sector sistema renal o riñón izquierdo, riñón derecho, etcétera. Se le especifica para que busque y indague más en esa zona, ¿sí? Si nosotros solamente le ponemos eco abdominal, la persona que está buscando, o sea, que está viendo, tomando esta ecografía, no va a saber mucho qué es lo que tiene que buscar, ¿sí? Entonces nos puede dar como, generalmente se hace una exploración completa cuando uno le dice eco abdominal, ven la forma de los riñones, se ve la zona, miden acá la zona de la corteza, la zona de la pelvis renal, ven el calibre de la uretra, de los uréteres, ¿ya? Todo eso se puede ver con una eco. Entonces, otra cosa, las características de la orina. Color y volumen de orina son muy importantes para diagnosticar distintas enfermedades. Ya tenemos distintos colores de orina, ¿ya? Y eso también nos puede indicar qué tipo de enfermedad tenemos, renal tenemos. Podemos acá ver, acá, de acuerdo al color, podemos tener un color incoloro, ¿cierto? Que empezamos de un color incoloro a un color más cafés, ¿ya? Perdón. Y si es incoloro es porque, por ejemplo, tenemos una ingesta abundante de agua, o podemos tener algún tipo de diabetes mellitus, por ejemplo. Si es rosado, nos indica que hay presencia de eritrocitos, y nosotros tenemos que ir a buscar bajo el microscopio
estos eritrocitos, ¿ya? Está más rosado. Si hay un amarillo oscuro, es una orina concentrada. Por ejemplo, si nos tomamos una orina en la mañana, generalmente nuestra orina en la mañana, yo no sé si ustedes se han fijado, tiene un color más oscuro que la orina durante el día, porque es una orina, ¿cierto?, que ha permanecido, que nosotros no hemos orinado en el lapsus que dormimos, por lo tanto, tiene un color más oscuro. Si es ya una orina color rojo, puede que haya presencia de hemoglobina, de porfirinas, consumo de beterragas, produce también una orina color rojo. Entonces es importante, ¿cierto?, informar al médico, nos va a preguntar qué alimentos hemos consumido. Yo no sé si ustedes al consumir beterragas observan si la orina tiene un color más rojo. Cuando uno consume espárragos, la orina también tiene otro olor, ¿ya? Y son todas cosas que se buscan dentro de la orina para el color, el olor, para saber qué podría ser, ¿ya? Si está una orina ámbar, puede haber bilirrubina. Si está café oscuro, ya podemos tener eritrocitos. Mire, y si tenemos una orina negra, puede verse algún medicamento o que haya melanina. ¿Dónde está la melanina generalmente? La melanina es La la que nos piel, da en la piel, ¿cierto? La que nos da el color de la piel. ¿Y qué podría ser si nosotros encontramos melanina en orina? Podría ser, por ejemplo, un tumor que genere melanina, ¿sí? Un tumor renal, un tumor en la vejiga, que los tumores ustedes saben que de repente empiezan a hacer cosas que no hacían habitualmente, como tener queratina, como generar melanina, etc. Mire, y si tenemos, por ejemplo, una orina de color verde, podemos tener una infección con una pseudomona. Entonces es importante que cuando ustedes cuando miren un examen de orina, si se han hecho alguno o, o si se van a hacer, que dice color, ¿cierto? Olor, pH, todas esas cosas se ven en la orina y estas podrían ser las posibles causas de ese color, ¿ya? Entonces, de acuerdo al color, es lo que en el laboratorio van a ir a buscar. Si está rosado, van a ir a buscar eritrocitos bajo el microscopio, lo mismo que si está café, por ejemplo. Si está ámbar, van a hacer pruebas de bilirrubina, ¿sí? Que nosotros no deberíamos estar eliminando, ¿cierto?, esta bilirrubina por la orina, etc. Después se hacen, aparte del color, se hacen distintos tests. pH, valor normal tiene que ser 4,5 a 8. Proteínas, no debe exceder los 10 miligramos ml. Y además vamos a notar en la orina exceso de espuma. Mire, por ejemplo aquí nosotros podemos ver, ¿cierto?, si batimos esta orina, un exceso de espuma y eso nos va a decir inmediatamente que nosotros tenemos proteína. Igual se hace el análisis, se mide, se cuantifica la cantidad de proteína, pero una orina que tenga espuma nos va a decir que estamos en presencia de una orina que tiene proteína. Glucosa, tiene que haber menos del 0,1% de glucosa, ¿ya? O sea, perdón, no debe aparecer glucosa en la orina porque la glucosa normalmente no se filtra el 0,1% de glucosa, entonces no deberíamos encontrar glucosa. Cetonas, ya se ve si hay bilirrubina en la orina, no indica enfermedad hepática, lo mismo si hay urobilinógeno. Nitritos, la presencia de nitritos en orina nos indica generalmente que hay una infección producto de bacterias. Si encontramos leucocitos, glóbulos rojos, sangre, estas no deben haber, ¿ya? O si deben haber, tienen que ser en muy baja cantidad y células principalmente epiteliales, ¿ya? Células de donde nosotros tomamos la muestra de orina, ¿sí? Y también se ve la presencia de bacterias. Si hay bacterias, obviamente nos indica que hay una infección. Y puede ser una infección de urinaria, del tracto bajo, ¿cierto? Uretra, o puede ser alta, una pielonefritis, por ejemplo, que es una infección en los riñones, ¿sí? Otro importante es tener en cuenta es el volumen de orina.
hay personas que se les pide también la recolección de orina de 24 horas, ¿ya? Y nosotros normalmente en un adulto eliminamos orina entre 1 a 1,5 litros por día. Si hay una disminución de orina, se llama oliguria. Si se orina menos de 100 ml al día, se llama anuria. Más de 3 litros por día es una poliuria. Y nicturia es una micción incontrolable durante la noche, ¿ya? Esos son algunos términos que ustedes deben saber, ¿ya? Oliguria, anuria, poliuria, nicturia. Y que también nos va a estar dando una idea de cómo está funcionando nuestro riñón. Imagínense que estamos eliminando menos de 100 ml al día. ¿Qué nos está diciendo eso? Obviamente, ¿cierto? Podemos tener, no lo sabemos, pero podemos tener un riñón que a lo mejor no esté filtrando, podemos tener, por ejemplo, algún cálculo que esté obstruyendo el paso de la orina, ¿sí? Podemos tener un tumor que esté igual obstruyendo el paso de la orina. Entonces, es importante también conocer el volumen de orina diario, ¿ya? Dudas, consulta de todos estos exámenes que se realizan para evaluar el sistema renal. Profe, Sí, ¿el volumen de orina normal afecta como según cuánta agua tome uno? O sea, me refiero a exacto. que eso de 1 a 1,5 litros por día, aunque la persona no tome así como casi nada de agua. No, va a depender, ¿sí? Lo que nos recomiendan a nosotros, es, como una persona adulta, es tomar aproximadamente 2 litros de agua diario. Entonces, esto en una condición normal, nosotros tomamos 2 litros de agua diarios y eliminamos entre 1 a 1,5 litros por día. Si nosotros estamos, por ejemplo, en el desierto y llevamos días sin tomar agua, lo más probable es que nosotros no eliminemos orina. ¿Ya? Ahora, si nosotros tomamos mucha agua, más de 2 litros diarios, nuestro cuerpo tiene cierto volumen, ¿cierto? De sangre, que son alrededor de 6 litros, y tiene que mantenerse en eso alrededor de 6 litros. Por lo tanto, si yo tomo 2 litros de agua y mi cuerpo no está, por ejemplo, abajo el sol, no está en un ambiente donde hay mucho calor, porque perdemos agua también por la sudoración, deberíamos eliminar esos 2 litros de agua que tomamos. Pero si nosotros tomamos 6 litros de agua al día, ¿sí? Nuestro cuerpo necesita mantener 6 litros de agua, entonces debe eliminar 6 litros. Entonces va a depender, la cantidad de orina va a depender de también la cantidad de agua que tomemos y en las condiciones que nos encontremos, ¿sí? Si está un paciente, pues como les digo, si nos llevamos días caminando por el desierto sin tomar agua, lo más probable es que nuestro cuerpo no elimine orina, reabsorba toda esa agua porque nos estamos consumiendo y además nos estamos deshidratando por ir caminando bajo el sol. Entonces va a depender mucho del consumo de agua y de las condiciones en que nos encontremos, ¿sí? Pero lo ideal es mantener este equilibrio, esta homeostasis. Y si nosotros tenemos 6 litros de sangre, mantener esos 6 litros de sangre, ¿sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Esto de los volúmenes de orina, obviamente que cuando uno se hace este examen de 24 horas, también tiene que anotar, ¿cierto?, cuánta agua consumió, porque se recolecta toda la orina de las 24 horas, ¿ya? Y esa es la que se lleva al laboratorio. Entonces uno más o menos calcula cuánta agua consumió, ¿cierto? Y ahí miden cuánta orina uno eliminó y debería ser equivalente el consumo a la eliminación en personas que estén en condiciones normales, no de patología o no expuesta a condiciones extremas. Por ejemplo, si nosotros nos encontramos en la nieve
¿Vamos a eliminar más o menos orina? ¿Qué pasaba con el frío? Con el frío hay vasoconstricción. Y al haber vasoconstricción, eliminamos más orina. ¿Sí? En cambio, con el calor hay vasodilatación. ¿Sí? Y ahí eliminamos menos orina. ¿Sí? Esa es como más o menos la idea. ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Chicos, chicas. No, profe. ¿No? Ya. A ver, nos quedan... Yo creo que las alcanzamos a ver. Estaba viendo cuántas diapositivas nos quedaban. Para ver si alcanzamos a ver o no. A ver, acá hay una pregunta del chat. La Valentina que decía que no filtra las proteínas, ¿cierto? Ya. Entonces, vamos a volver a la presentación y vamos a empezar a hablar de la insuficiencia renal. Ya, vamos a hablar ahora entonces, ya sabemos las distintas pruebas que nosotros podemos hacer para determinar cómo está funcionando nuestro sistema renal. Entonces ahora vamos a hablar de las patologías, ¿ya? Y vamos a empezar con la insuficiencia renal. Nosotros, ¿cierto? Nuestra adecuada función renal va a depender de una perfusión sanguínea adecuada, o sea, de la sangre que llegue a los riñones, de cómo esté la integridad del parénquima renal, o sea, de cómo se encuentran nuestros riñones, ¿cierto? Nuestros glomérulos, nuestros nefrones, nuestra pelvis renal, y también de la permeabilidad de las vías excretoras. ¿Ya? Entonces necesitamos que llegue una perfusión adecuada de sangre, que nuestros riñones estén adecuadamente su integridad, ¿sí? Su forma, su tamaño, la cantidad de nefrones, etcétera, y de la permeabilidad de las vías excretoras. ¿A qué se refiere esto? De lo que viene, ¿cierto?, luego del riñón. Uréteres, ¿cierto? Vejiga, uretra. Entonces, de estos tres factores depende nuestra función renal. Y si nosotros tenemos una perfusión sanguínea inadecuada o nuestro riñón sufrió, por ejemplo, tiene una infección o tenemos un cálculo o un tumor obstruyendo las vías excretoras, nuestra función renal no va a ser adecuada. ¿Sí? Entonces, aquí viene la insuficiencia renal. Y como todo, nosotros lo podemos clasificar en agudo y en crónico. Y la insuficiencia renal aguda tiene un comienzo abrupto, ¿ya? A menudo es reversible si se detecta a tiempo y si obviamente se trata de manera apropiada. Pero la aguda es un comienzo abrupto. Algo está pasando en este momento que me está produciendo esta insuficiencia renal. En cambio, la crónica se desarrolla a través de los años, ¿cierto? Se desarrolla con lentitud y el resultado final es una lesión irreparable de los riñones. Es aquí cuando ya tenemos una insuficiencia renal crónica, que las personas necesitan una hemodiálisis o también pueden necesitar, ¿cierto?,
un trasplante de riñón, ¿ya? Entonces, hay distintas, en clínica, a la insuficiencia renal aguda se le llama IRA, ¿ya? ¿Y cómo definimos esta insuficiencia renal aguda? La pérdida rápida, en menos de 2 días, de la capacidad de los riñones para eliminar residuos y ayudar al cuerpo, ¿cierto?, a mantener nuestra homeostasis. Entonces, es esta pérdida rápida en menos de 2 días de esta función de los riñones, de su capacidad de mantener nuestro balance electrolito, nuestro volumen sanguíneo, ¿cierto?, y de eliminar desechos. Por ejemplo, un accidente que provoque una pérdida importante de sangre, por ejemplo, chocamos, tenemos una fractura expuesta, eso nos hace que perdamos gran parte de sangre, nos puede causar una insuficiencia renal aguda. ¿Por qué? Estamos perdiendo mucha sangre, por lo tanto, el riñón le está llegando poca sangre, está filtrando menos, y eso nos puede causar una insuficiencia renal aguda. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Chicos, chicas. Sí, profe, si eso se entendió. Sí, eso es un agudo. Ya. Y algunas sustancias toxinas también, se ha visto algunas reacciones a medicamentos, a fármacos, que pueden también causar enfermedades renales agudas, ¿ya? Que creo que básicamente aparecen de forma abrupta y donde nosotros lo vemos es que esta persona, por ejemplo, está orinando poco volumen, ¿sí? Entonces, en una insuficiencia renal aguda, vamos a tener una alteración del equilibrio hidroelectrolito y ácido base, o sea, una alteración tanto del pH como de las concentraciones de sodio, potasio, calcio, etcétera, cloro. Vamos a tener una pérdida abrupta de la función renal y eso lo vamos a evaluar, por ejemplo, en la falta de orina, ¿cierto? La persona orina muy poco, esta orina puede tener cierto sangre, puede tener proteínas, etcétera. Disminuye rápidamente la tasa de filtración glomerular, ¿ya? Estamos filtrando menos. La velocidad con que filtramos es menos y además retenemos productos nitrogenados. ¿Y cómo podemos evaluarlo entonces? Midiendo creatinina, midiendo estos productos nitrogenados y viendo, ¿cierto?, la cantidad y color, pH de esta orina. De esa forma nosotros podemos determinar, ¿cierto?, esta insuficiencia renal aguda. Y esta insuficiencia renal aguda puede deberse a diversas situaciones. Una, como la que hablábamos, ¿cierto?, de disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo, con una hemorragia abundante, sin lesión isquémica. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay algo que está obstruyendo el flujo sanguíneo, que está dejando una zona del riñón sin oxígeno, sino que una disminución del flujo sanguíneo, por ejemplo, por una hemorragia. Una lesión tubular isquémica, tóxica o obstructiva, aquí ya estamos dentro del riñón, y hay una región, por ejemplo, donde no le está llegando suficiente oxígeno, por lo tanto, hay lesión en esa parte del riñón, puede ser deberse también o obstruirse una parte del riñón o de alguna uréter, ¿ya? O de la uretra, y obstrucción urinaria, ¿sí? Aquí también tenemos estos cálculos renales que nos pueden estar produciendo, de acuerdo a donde se ubiquen, ¿cierto?, esta insuficiencia renal aguda. Por ejemplo, tengo un cálculo renal que bajó de los riñones, uréteres, vejiga, y se instaló en la uretra. Voy a tener una obstrucción urinaria, y eso me va a generar esta insuficiencia renal aguda.
¿Sí? Entonces, esta insuficiencia renal aguda se presenta de forma abrupta, generalmente reversible si nosotros damos el tratamiento adecuado, y nosotros la podemos clasificar en 3. Una insuficiencia renal prerrenal, una insuficiencia renal intrínseca o una insuficiencia renal postrenal. ¿Ya? ¿Cómo las clasifican? ¿Por qué se clasifican así? Porque la prerrenal nos está hablando que hay un problema antes de que la sangre sea filtrada en los riñones. Como por ejemplo, que está llegando menos volumen de sangre, o que hay una vasoconstricción renal, producto de algún fármaco, o que hay una alteración de los grandes vasos, trombosis, por ejemplo. Entonces, la falla, si es prerrenal, nuestro nefrón se encuentra intacto. Y esta falla está ocurriendo antes de que la sangre llegue al riñón a ser filtrada. ¿Se entiende cuando es una prerrenal? Tenemos que está llegando menos volumen al riñón, por lo tanto el riñón va a filtrar menos volumen, los riñones están intactos, no hay ningún problema, sino que viene llegando menos volumen de sangre al riñón y de ahí eso genera, ¿cierto?, esta insuficiencia renal. Y ese menos volumen de sangre que llega puede ser por una vasoconstricción renal de la arteria renal, ¿cierto?, o una alteración de los grandes vasos, por ejemplo, una trombosis, ¿ya? Y nuestro nefrón está intacto. Después tenemos la posrenal, que obviamente nos habla de lo mismo. Después, la prerrenal, lo que viene antes del riñón, lo que tiene que llenar antes del riñón, o sea, el volumen sanguíneo. Y la posrenal es lo que está después del riñón. Entonces, el nefrón también está intacto y hay una obstrucción de la vejiga, de los uretres, de algún túbulo, etc. Y esta obstrucción puede ser por un cálculo renal, por un tumor, por un proceso inflamatorio, entre otros. Pero nuestra nefrona sigue intacta. O sea, el riñón no ha perdido su función, ni en la prerrenal ni en la posrenal. ¿Se entiende, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿No? ¿Se escucha bien? ¿Están al otro lado aún? Sí, profe, sí, sí se entendió, sí se escucha bien. Ya, Disculpe lo lento. sí, yo sé que de día viernes, igual estamos todos cansados, pero esto yo creo que ya va a ser como lo último, ¿ya? Por la hora. Entonces, vimos que la prerrenal, nefrona intacta. Postrenal, nefrona también intacta. Y la intrínseca ya nos habla de un daño propiamente del riñón. Hay un daño estructural y funcional o funcional del nefrón. ¿Ya? Y aquí hay distintas, ¿ya? Puede ser una necrosis tubular aguda, las siglas son NTA, debido a una isquemia, toxina, medicamentos, nefritis intersticial aguda, que es NIA, que puede ser debido a algún proceso alérgico, una infección, alteración de pequeños vasos dentro del riñón, que pueden ser microémbolos o microangiopatías, y la glomerulonefritis, ¿ya? Que es una inflamación del glomérulo. Entonces, cuando hablamos ya de una insuficiencia renal intrínseca, sí hay daño en el riñón. ¿Sí? Sí, profe. Ya, chicos. La siguiente clase les voy a mostrar ejemplos de cómo es esta prerrenal, postrenal y la intrínseca.
¿ya? Y vamos a ver la insuficiencia renal crónica y también vamos a ver infecciones urinarias y otras patologías que pueden afectar al sistema renal. Pero por hoy día lo vamos a dejar hasta aquí, al menos que ustedes tengan alguna duda, consulta de lo que hemos visto. No, no hay dudas, no hay consultas. Al parecer no, bro. Al parecer no. Ya, entonces dejamos la clase hasta aquí, nos escuchamos